hermanos, es un placer volverles a saludar desde esta plataforma y decirles que estamos bendecidos por el Señor, decirles que estamos agradecidos por todo lo que Él hace con nuestras vidas, con nuestras familias. Y esta tarde, noche, quiero que vayamos a este estudio de la Biblia, no sin antes iniciar con un pequeño comentario. Y es que el tema que esta noche escogimos es un tema quizás para algunos no es tan grato, pero quizás para otros sí. Porque generalmente el ser humano muchas veces se deja ir solamente por lo que ve. Y Dios no es así. Dios no ve solo lo de afuera, sino lo de adentro. Y como dije, todos los seres humanos pues somos así. Hemos tenido un montón de experiencias que me hacen reflexionar para poderla compartir a la luz de la palabra del Señor. Y en la carta a los Romanos, dirigida por el apóstol Pablo, en el capítulo 12, nos habla una cosa muy importante, dice la palabra del Señor. Verso 3, 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La versión internacional dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Mire qué tremendo es la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Y la verdad, mis amados hermanos, que como dije, el ser humano por naturaleza es así. Si ustedes van a los libros de la Biblia, podemos ver allá en el Génesis cómo en la familia del patriarca hay unos muchachos que tienen de menos a su hermano menor. Este era José. Y ese es un pequeño ejemplo de cómo a veces el ser humano es. Ahí vemos también cuando Caín mató a Abel, también había, como dijéramos, algo de resentimiento. Y muchas veces nos pasa en las iglesias, mis amados hermanos. Nos pasa que muchas veces
una persona llega a la iglesia y nos fijamos el cómo va vestido, el cómo habla, si llega en carro, si llega a pie. Y así somos algunos, no todos. Por eso le he titulado al sermón de esta tarde, al estudio, es nunca veas de menos a nadie. Y ya lo dice la palabra, ¿verdad? Que es por la gracia, por la misericordia que Dios ha tenido, es que somos sus hijos, no porque hayamos sido una gran cosa. Así como el pueblo de Israel fue escogido, no porque era lo mejor, no, sino porque Dios quiso mostrar su gracia con ellos. Así es que, mis amados hermanos, esta tarde, a la luz de Romanos capítulo 12, verso 3, vamos a ir a este estudio, no exactamente en Romanos, pero sí quiero que vayamos al Antiguo Testamento para que podamos aprender un poquito de la palabra del Señor. Así es que esta tarde pues vamos a ir en oración, vamos a pedir la bendición para que sea el Señor quien nos ilumine, quien nos hable a través de una persona muy simple, muy sencilla. Así es que vamos a ir en palabras al Señor. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta tarde por tu bondad infinita, por toda tu misericordia, Señor, que tú nos has mostrado a través en nuestra vida, a través de nuestro andar, a través, Señor, de los tiempos. Señor, te suplicamos que seas propicio a nuestra necesidad en esta tarde. Te rogamos que sigas cuidando a cada miembro de la iglesia, Señor, a cada miembro de nuestras familias. Oramos, Señor, y te damos gracias por nuestras madres, tanto de mi esposa como la mía, porque tú eres bueno, Señor, y tú nos has dado ya más de 90 años de tener a nuestras madres, Señor. Te rogamos que muestres todavía tu misericordia, tu gracia, Señor, para con ellas, y que les des un poquito más de tiempo para vivir en este mundo, para que nosotros podamos gozarnos con ellas y podernos, Señor, alegrarnos teniendo a nuestra madre. Y así, Señor, con cada uno de nuestros familiares, Señor, te damos gracias porque tú los tienes con bien, no con abundancia, pero sí con bien, Señor. Te suplicamos que seas propicio a cada necesidad de cada uno de ellos. Que tú inclines tu oído, Señor, a la súplica de cada uno. En esta tarde, Señor, queremos darte la gloria y la honra, Señor, porque solamente tú eres merecedor de toda gloria y de todo honor, Señor. También te suplicamos por la familia de la Iglesia Bautista Jesús el Buen Pastor. Te rogamos, Señor, que nos protejas de los virus que andan, tanto del COVID como de otras enfermedades, Señor, que podamos estar padeciendo. Te pedimos que nos protejas, Señor,
que nos fortalezcas nuestro cuerpo, Señor. Que nos hagas inmunes, oh Dios, a todas estas enfermedades que hoy en día pululan, Señor, en el mundo. Asimismo, Señor, te rogamos por aquellos que quizás van a ver el mensaje y que no son miembros de la iglesia. A ellos te suplicamos que les bendigas, que les abras el entendimiento, Señor, para que ellos puedan aprender qué es lo que tú quieres, Señor, para cada uno de las vidas de los que te oímos, de los que te seguimos, Señor, y de los que te obedecemos. Padre, ruego por cada uno de las familias, Señor, de nuestra iglesia. Ruego por nuestras autoridades, oh Dios, para que tú seas propicio, Señor, y nos ayudes, oh Dios, a salir adelante. Bendice nuestras autoridades, protégelas, Señor, para que podamos ser beneficiados, Señor, por nuestros gobernantes. Nuestra confianza está en ti, oh Dios, pero tú nos dijiste, Señor, que íbamos a tener autoridades a las cuales debíamos de darles el respeto, Señor. Debíamos obedecer a sus leyes también. Así, mi Señor, te suplico que abras el corazón y la mente de cada uno de mis hermanos y hermanas y que puedan gozarse, Señor, a través de este mensaje que tú has puesto en mi persona, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te damos la honra, Señor. Amén. Amén. Muy bien, como dije, pues es un mensaje, pues, del Antiguo Testamento, al cual, pues, vamos a ver muchas cosas que podemos poner en práctica en nuestras vidas. Y vamos a buscar en el libro de Jueces, capítulo 11, es donde vamos a estar hablando de esa historia, una historia que quizás a muchos, quizás la hemos pasado de largo, sin conocer un trasfondo de este personaje llamado Jefté. Capítulo 11 de Jueces, dice la palabra en el versículo 1. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Verso 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté
de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Mire qué tremendo. Por eso dije, en mi vida han pasado muchas cosas. Y en nuestros trabajos, mucha gente a veces cuando uno recién llega, lo ve de menos. Estoy hablando de un trabajo secular. Lo ve de menos. Es normal. Pero llegamos a una iglesia y siempre hay alguno que lo ve de menos. Porque como hay un dicho por ahí, ¿verdad? Que no somos monedita de oro. Entonces hay siempre personas que siempre nos van a querer hacer la vida imposible. Pero lo más tremendo es cuando en la casa, en el hogar, se dan estos casos. Este varón, Jefté, dice algo que me gusta mucho. Y dice que era esforzado y valeroso. Mire qué tremendo. Esforzado y valeroso. Tenía sus cualidades. Como muchas personas que a veces nos visitan o son compañeros de trabajo, nos visitan en el hogar o nos visitan en la iglesia. No conocemos su historia. Y quizás usted cuando leyó este libro y este capítulo en particular, nunca le puso atención. Pero esta tarde quiero que vayamos a esa historia y nos imaginemos todo este ambiente. Mire, Jefté era solo hijo de esta mujer y que tenía un pasado malo, un pasado que todo el mundo en Israel o los israelitas menospreciaban, los veían de menos. Pero este hombre era un líder sobresaliente, un líder sobresaliente. Pero tenía esa manchita, tenía ese pero. Ese pero que muchas veces hay personas en las iglesias o en los trabajos que hacen que las personas que tienen esa manchita les hacen la vida imposible. Y es tremendo, mis amados. Y por eso debemos de ser, cuando nos pase, y quizás a los jóvenes les va a pasar, porque nosotros ya somos mayores de edad. Y ya pasamos por todo eso. Algunos los pasamos de una forma, otros de otra. Pero este dice que era esforzado y valeroso. O sea que era valiente y esforzado. Mire qué tremendo. No importaba qué era su madre o qué había sido su madre. Y este llegó a tener a su lado hermanastros. Hermanastros que lo aborrecían. Imagínense qué tremendo. Porque estos eran hijos de la misma madre de Galad, de Jefté, perdón. Y mire cómo le hablan. Dice en el verso 2, pero la mujer de Galaad le dio hijos
los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. ¿Y quién era la madre de ellos? Es la misma madre de Jefté. Pero ellos lo estaban viendo de esa forma, de una forma despectiva hasta para su propia mamá. Y por eso es que es tremendo que nosotros tengamos mucho cuidado, ¿verdad? De no cometer esos errores. Porque si esto se cometió allá, esto es un círculo, es una rueda. Y es tremendo, mis amados hermanos. Es tremendo. En aquellos tiempos, dice el comentarista, una mujer significaba una mujer extraña o extranjera, una mujer que venía de fuera. Por tanto, Jefté era un hijo ilegítimo de Galaad. Y este hombre fue rechazado no solo por sus hermanos de mamá, sino que también de su pueblo. Lo vieron mal, lo menospreciaron, lo echaron. Y es tremendo cómo este varón tenía las de perder. Y vean lo que dice, sigamos leyendo el libro de Jueces. Sigamos leyendo. Dice: huyó pues Jefté, verso 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Esto me llamó mucho la atención, porque al igual que David, su abuelo, Booz, se había acompañado con una extranjera. Y al igual que David, era como rechazado por sus propios hermanos. Estos sí eran propios. David llegó a ser un hombre grande, porque era valiente y esforzado. Y esta tarde yo quisiera decirles que por eso nosotros no debemos de ver de menos a nadie. Porque este varón esforzado, a pesar de que había sido rechazado, mire, se juntaron con él hombres ociosos. Y dice el verso 4, aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad se acordaron. ¡Ey! Si anda aquel con un montón, y ese sí es macizo. Ese sí nos puede echar la mano. Hasta después. Y así nos ha pasado a muchos. Que hasta después que ya no estamos laborando,
en una determinada empresa reconocen la labor que hacíamos. Por eso el título, no veas mal a nadie. No veas de menos. Nunca veas de menos a nadie. He conocido a muchas personas insignificantes que quizás algunos que hemos tenido el privilegio y la misericordia de nuestro Dios de ser jefes en una empresa, en una institución. Y muchas veces no se nos viene a la mente que este compañero al cual nosotros le damos órdenes va a llegar a ser una persona importante, a la cual después va a estar en una posición más privilegiada que nosotros. Y este hombre había echado mucha fama, pues, que era un hombre tremendo, ¿verdad? Para la guerra. ¿Y cuál era el problema cuál era el problema de esta guerra? Que los amonitas querían esa tierra, la cual no les pertenecía. Pero ellos se sentían hasta cierto punto inferior. Y pensaron en este hombre. Pensaron en este hombre. Verso 6 del capítulo 11 de Jueces. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Mire qué tremendo, ¿verdad? Un gran caratazo que les dio, ¿verdad? A estos ancianos. Por eso es importante, mi amado hermano, mi amigo, que no veamos de menos a nadie. Por eso es importante, porque la palabra del Señor nos enseña que las cosas dan vuelta. Mi madre me decía, hoy estamos abajo, mañana podemos estar arriba. Pero el que está arriba, que no se le olvide que un día estuvo abajo. Así es que así debemos de ser nosotros, todos, mayormente los hijos del Señor. Este hombre había sido rechazado, pero Dios tenía un propósito para él. Dios tenía un propósito para él. ¿Y cuál era ese propósito? Que él se preparara, que él fuera una persona de guerra, un hombre esforzado, un hombre valiente, que un día iba a defender a sus hermanos. Y Dios dice en su palabra que el que se enaltece, ese será humillado. Mire qué tremendo. Pero aquel que también es despreciado, también es exaltado. Si me acompañen y vamos a Isaías, otro pasaje que nos habla del rechazo de la persona. Mire, Isaías 53.
Mire lo que dice el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue, oiga, menospreciado. Y no lo estimamos. Mire el versículo 3. ¿Quién fue esta? ¿De quién está hablando la Escritura? Está hablando de nuestro Salvador Jesucristo. Nos está llevando hasta este punto porque incluso hoy en día los judíos de hoy en día están esperando su venida. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías cuando él vino. Porque lo vieron de menos. Porque ellos lo querían ver de la forma que ellos se imaginaban. Como muchos en las iglesias, nos emocionamos cuando llega una persona que es dadivosa, ¿verdad? Más que todo lleva carro y da sus ofrendas de buena cantidad. Uno se emociona. Y muchas veces podemos llegar a caer en el error de ver de menos a aquellos que son pobres y que ni siquiera dan una ofrenda, porque no tienen. Por eso es importante, mis amados, que no seamos así. Hoy en día habemos muchos cristianos evangélicos que nos sentimos así como los judíos, ¿verdad? Muy orgullosos de ser el pueblo de Dios. Y muchas veces ellos, como dicen dicho por ahí, se creen la última Coca-Cola del mundo. Y a veces los creyentes evangélicos podemos caer en ese error. Por eso es importante, mi amado hermano, que no seamos así. Que realmente seamos un verdadero hijo de Dios. Los hermanos, pues, no se oyó más que llegaran donde Jefté, pero fueron estos ancianos o los líderes de Israel que llegaron y le hicieron esta proposición. Era una buena proposición, muy buena proposición. Pero Galad, veamos que diga Jefté, les dijo en el versículo 9. Entonces Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y oiga esto importante, y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo. ¿Seré yo vuestro caudillo? Pregunta. ¿Seré yo vuestro caudillo? O sea, si los logro vencer, ¿de veras me pondrán como líder mayor? Verso 10. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: y los ancianos, ¿dónde estaba? Verso 10.
Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Entonces, verso 11 del capítulo 11, entonces Jefté vino con los ancianos a Galaad, y el pueblo lo eligió su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y mire qué tremendo lo que hizo Jefté. Él no hizo el alarde que él podía ganarle a ese pueblo amonita, sino que él era un estratega también. A pesar de que era un hombre rechazado y que la Biblia dice que era un varón esforzado, valiente, también era inteligente. Porque no se dejó llevar por sus impulsos, sino que le mandó mensajeros a los enemigos. O sea, les mandó hacer una propuesta. Mire, verso 12. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo? ¿Que has venido para mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas le responde a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Amón hasta Jabob y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Era una gran petición que le estaba haciendo el rey de los amonitas. Le estaba diciendo: mira, lo que queremos es que nos regresen nuestras tierras. Jefté volvió, verso 14, a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel, vamos a ver, no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó, por tanto, Israel en Cades. Y así podemos seguir leyendo, mis amados. Jefté, un hombre muy, muy inteligente, que no corrió para hacer alarde de su valentía, del poder que tenía con sus aliados, los que eran como los valientes de David, sino que él les manda las razones. Así es que Jefté toma la decisión de enfrentarlos. Mire, el rey de los hijos de Amón no entendió las razones que Jefté le había enviado, pero el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y recorrió Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa, Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón.
Y el rey de Amón rechazó totalmente el mensaje que Jefté le había enviado y no aceptó las razones. Por lo tanto, Jefté envió a su ejército contra los amonitas. Pero mire lo que dice. Después que Jefté tomó esa decisión, llegó un temor. Si seguimos leyendo la escritura, podemos llegar hasta esa parte donde Jefté, después de enviar a sus mensajeros y que el rey no aceptó los términos, tuvo que enfrentarse con ellos. Veamos el versículo 26. Cuando Israel ha estado habitando por 300 años en Hesbón y sus aldeas, Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Amón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo?, le dice. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones que Jefté le envió, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galad, y Mizpa de Galad pasó a los reyes, a los hijos de Amón. Y hay una cuestión muy, pero muy importante. Jefté hizo voto al Señor. Y oiga lo que le dice. Versículo 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Qué importante es para nosotros, número uno, no ver de menos a las personas, sino tener el corazón de Dios. Número dos, ser muy precavido, ese ser sabio. No, como decía mi mamá, no partir con la primera, sino que actuar con mucha sabiduría, con diligencia. Y número tres, acercarse a Dios, pedir la guía, pedir la sabiduría, para que todo lo que va a emprender sea bendecido por Dios. Eso es lo que debemos de aprender. El ser valeroso, el ser esforzado, era una cualidad que tenía este varón, muy personal. Pero Dios le dio la sabiduría, le dio la sagacidad para no tomar decisiones arrebatadas. Y por eso es importante, mi amado hermano, que aprendamos de esta noche que debemos de ser muy, muy cuidadosos. Porque lo último que hizo él es lo más delicado. Hacer voto, hoy lo conocemos como hacer una promesa a Dios.
Y hacer una promesa a Dios es delicado. Es delicado. Porque la palabra del Señor dice que cuando entres a la casa de Jehová tu Dios, debes mantenerte muy despierto para no andar haciendo promesas a Dios. Este varón tenía sus buenas cualidades, pero ahí también falló. ¿Por qué digo que falló? Falló con el Señor. Porque Dios le dio dice aquí que Jefté derrotó por la mano del Señor a todos esos que querían la guerra con su pueblo. Los derrotó. Y oiga lo que dice. Y desde Aroer hasta llegar a Min, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó, oiga, ese es el versículo 33, con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Una tremenda victoria, tremenda victoria. Dios nos da victorias por nuestro actuar, por nuestro comportarnos con el Señor. A pesar de que este varón se había ido y se había reunido con estos ociosos, pero algo Dios estaba haciendo con él, que quizás la gente lo vio de menos, incluso eso, el que se fuera a reunir con esa gente, al igual que David, cuando se fue a la cueva de Adulán y llegaron muchos, estaban molestos, eran ladrones, eran aquí, eran allá, pero mire qué tremendo hasta dónde llegaron estos hombres. Llegaron a ser principales del rey David. Y por eso es importante, mi amado, por eso es importante que seamos sensatos, que seamos muy lógicos. Pero cometió ese error. No era necesario que este hombre hiciera una promesa precipitada como esa, porque Dios ya no le había prometido la victoria sobre esa base. No, Dios no le dijo, hazme algo, prométeme algo y yo te voy a dar la victoria. No le dijo eso, sino que salió de él. Por eso es importante, mi amado hermano, por eso es importante que seamos muy cuidadosos. Veamos Eclesiastés, capítulo 5, en lo que les estaba mencionando. Mire lo que dice la palabra. Eclesiastés 5. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, dice, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Verso 3 del capítulo 5 de Eclesiastés. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Mire qué tremendo. Este era un varón esforzado, valiente, inteligente, pero cometió ese error. Cometió ese error con el Señor.
Nosotros debemos de ser sensatos, mis amados hermanos. El estudio lo podemos hacer más largo, pero hasta ahí quiero llegar. Cuidado, cuidado con hacer bien las cosas, pero al final la terminamos regando. Cuidado, cuidado. Dios, Él siempre está con nosotros, pero no seamos arrebatados. No veamos de menos a nadie, por muy humilde y sencillo que parezca. No veamos de menos a nadie, porque es muy valerosos, inteligentes podemos ser, pero por esa actitud que a veces nos llega a ser soberbios o a sentirnos muy espirituales, podemos equivocarnos con el Señor. Cuidado. Cuidado. ¿Quién salió al encuentro cuando Jefté llegó de la victoria? ¿Sabían ustedes eso? Su hija. ¿Y qué le había ofrecido? Él le había ofrecido un sacrificio. Arrebatado totalmente. Debemos ser sensatos y por eso dice Eclesiastés, no te des prisa con tu boca. Y yo diría, no te des prisa con tus ojos para ver de menos a los demás. Seamos sensatos. Incluso cuando fueron a elegir a David como rey, el profeta, cuando vio al hermano, a uno de los hermanos, dijo, este está galanote. Y Dios le dijo, no mires lo que está al frente, porque Dios ve el corazón. Hermano, esta noche el mensaje es claro, que Dios quiere que seamos muy cautelosos, muy cuidadosos con todo lo que hacemos, con nuestros hermanos, nuestros vecinos, pero también cuidadosos, lo más importante, ser muy cuidadoso con lo que usted le ofrece o le promete a Dios. Seamos inteligentes, porque Dios nos ha puesto para tener esa sabiduría. Como dice el apóstol Santiago, el que necesita sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Mis amados hermanos, este ha sido el mensaje de esta noche. Por lo tanto, damos gracias a Dios por todo. Señor, gracias te damos. Gracias por este tiempo que tú nos has dado. Y te ruego, Señor, el mensaje ha sido sencillo, pero con mucho amor, Señor, para que ninguno de mis hermanos cometa esos errores, para que también nuestras familias sean cuidadosos con sus hijos, con sus hermanos y con todos. Y lo más importante, cuando hayan aflicciones, cuando crean que no pueden salir adelante, cuidado con hacer ofrecimientos al Señor, los cuales no puedan cumplir o no podamos cumplir. Dios nos ama tal como somos, pero también no le gusta
que seamos arrebatados en nuestras decisiones. Agarrémonos de la mano del Señor siempre para que podamos salir adelante victoriosos, sin deslizarnos. Gracias, Señor, por tu palabra y por el tiempo que tú nos has dado. Te ruego que bendigas a cada uno de los que van a escuchar este mensaje y a aquellos que no te conocen, también que los bendigas y les abres el conocimiento, el entendimiento y que ellos puedan abrir su corazón a ti, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados. Es un momento para decirle, nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga grandemente.